Muchos saludos, sean bienvenidos. En nuestra clase número 13 veremos el tema de barnizados, uno de los últimos procesos, o si no mejor dicho, el último dentro de los acabados, en donde analizaremos el tipo de barniz según el acabado y el uso específico que le vayamos a dar a nuestro objeto de madera. Aquí haremos un repaso de cuáles son los barnices más utilizados y también las características a propósito de este tipo de materiales. Cabe mencionar que muchas de ellas son diapositivas con el objetivo de que esa información quede y podamos registrarla de alguna manera. En la primera parte de nuestra clase veremos el tema de si en efecto el barnizado, pero analizaremos teóricamente las necesidades o las implicaciones o aquello que debemos tener consciente antes de iniciar, y posteriormente veremos el proceso. Y para comenzar diremos que el barniz es un producto que forma una película sólida transparente y cuya principal finalidad es la protección de nuestro objeto. Y aquí mencionaremos los principales tipos de barnices. Diríamos que los principales son el de origen natural, el barniz sintético o llamado alquidálico también, el barniz de poliuretano o barniz poliuretánico, el barniz acrílico y el barniz de nitrocelulosa o barniz nitro. Hagamos solo una pequeña diferenciación entre barniz convencional y la goma laca, aquí mencionada solo como laca. Mientras que el barniz en específico sería un compuesto disuelto en aceites o sustancias resinosas en un solvente, la laca es un elemento, o la goma laca un elemento de origen natural principalmente. Aquí planteo como tres divisiones principales por su uso, pero bueno, digamos que son dos y una tercera como extra. Una de las principales sería que utilizamos el barniz y habría para interiores, para muebles de decoración, digamos principalmente, no de uso constante como mesas y sillas. Y otro que sería el barniz para exteriores, que es de uso ideal específicamente con aguarrás. Y habría un tercero que mencionamos aquí, pero sobre todo sería el llamado barniz para piso, que en este caso es posiblemente un poco más caro, pero da un acabado de dureza y durabilidad y específicamente para muebles de uso constante. Y ahora entonces hagamos ese repaso breve de cuáles son esos barnices y su uso principalmente. Y diríamos que existen los barnices de origen natural. El más conocido por lo regular es el llamado goma laca, que tiende a ser un elemento de origen precisamente de árboles que estos producen a partir de la picadura de mosquitos. Y aquí mostramos alguna imagen de su aspecto físico y su acabado. Habrá que mencionar que se recomienda sobre todo para interiores y quizá para muebles que no requieran de un uso constante, quizá muebles un tanto más de decoración. Y su principal solvente sería el alcohol. Lo podemos utilizar ya sea con la llamada mona, que posteriormente elaboraremos, o bien con una pistola o compresora de aire. Nota, si la ocupamos para sellar el poro podríamos ocupar la brocha, solo en ese caso. Otro barniz del que vamos a hablar sería del llamado sintético o alquidálico, que en este caso sería considerado para exteriores y con uso específicamente con aguarrás. Por sus características de secado lento, inclusive podríamos aplicarlo ya sea con mona, brocha o pistola. Y tiene esas características, mayor durabilidad, pero en este caso nota, no se aplica antes un sellador, se aplica directamente desde las primeras manos con únicamente el barniz. Otro del que analizaríamos sus características sería el llamado barniz de poliuretano o barniz poliuretánico. Tiene características específicas como que es muy resistente, puede soportar manchas, el hecho de que podamos quitárselas con algún solvente, soporta las temperaturas altas y roces de algún otro elemento o de la misma mano. Y recomendado principalmente para el uso en interiores. Este barniz podríamos utilizarlo sobre todo para muebles de uso frecuente, ya sea mesas o sillas. Otro del que mencionaremos características sería el llamado barniz acrílico. Dentro de sus principales bondades sería que es totalmente inofensivo, digamos, para el ambiente. Dentro de todos es aquel que podría llamarse como de bajo impacto y se recomienda sobre todo para el uso en interiores y ya sea en muebles de que no estén en mucho contacto con la humedad. Y mencionaremos otro que sería el llamado barniz nitrocelulosa o barniz nitro. Es una laca con una tecnología diferente, que en este caso es llamada de nitrocelulosa acrílica o nitroplástica,
y que en este caso es de una base solvente y que es ideal también para trabajar en interiores y proteger muebles de todo tipo. Una vez que hemos visto principales características y principales barnices, vamos a decir que muy probablemente en la carpintería reciente o contemporánea el uso mayor o hay un frecuente uso precisamente del barniz de poliuretano, porque tiene mayor resistencia, tiene durabilidad, tiene dureza, tiene características que lo hacen sobresalir sobre otros. Y yo diría que entonces el barniz de poliuretano es probablemente uno de los más ocupados. Hasta este punto vamos a dejar la introducción del tema de barnices. En el siguiente video, la siguiente sesión, veremos específicamente el proceso de algunos y con mayor claridad cantidades.